Buenas tardes, venimos a hacer una entrevista al licenciado Alejandro Morales y la pregunta es la siguiente. Actualmente sigue estudiando, le gustaría estudiar y por qué. Bueno, últimamente concluí hace 2 años el doctorado en Derecho Eclesiástico. Tuve primero la licenciatura en Psicología, después estuve impartiendo clases en una universidad, pero me interesó mucho la docencia y para eso tuve que tomar una especialidad, un máster en psicopedagogía. Y esos son los títulos que yo tengo. Además, uno se tiene que estar actualizando. Sea cualquier carrera que tengas, te tienes que actualizar. El estudio es lo que te da el conocimiento. El conocimiento te hace tener una buena autoestima. Y una buena autoestima te hace realizar un buen trabajo. Sobre todo en la profesión que ustedes tienen y que yo manejo. Yo soy psicólogo analítico. Necesitas enterarte de los últimos avances, de descubrimientos de algunos teóricos de la psicología, porque eso es muy importante. Si vas a titularte de psicólogo y vas a querer atender pacientes, necesitas estudiar más. No es sencillo conocer la personalidad de otra persona. Se necesita primero conocerte a ti mismo para poder ayudar a otra persona en el dolor que le aqueja o en la falla mental que ellos manejan. Yo creo que es muy importante que uno se prepare más, no nada más que tengas el título. La siguiente pregunta es, ¿qué dificultades se le presentaron en el trayecto de la carrera y qué recomendaciones hace hacia nosotros como estudiantes? La gente cree que el visitar un psicólogo es porque está demente, está psicótica, vulgarmente dicen está loca. No, yo creo que todo ser humano necesita un psicólogo. Ahora, la pregunta lo dice muy claro. ¿Qué dificultades se me enfrentan? La falta de práctica. La falta de práctica en el psicólogo puede ser un mal que no desarrollas tu intuición o tu discernimiento. Nosotros debemos de tener una capacidad de discernimiento superior a los demás. ¿Por qué? Porque muchas cosas pensamos y muchas cosas decimos yo no sé. Para eso es el estudio. Pero la práctica te va a hacer un maestro. La práctica. A mí siempre se me dificultó aplicar lo que yo pensaba cuando estaba ante un paciente. Eso se llama intuición. Hay otro fenómeno que le llamamos la fenomenología. Uno necesita leer a la persona. Desde antes de que llegue, uno está viendo ya a la persona. Sin haberla visto, estás viéndola. Si llega tarde, hay cierto mecanismo de resistencia de parte de la persona que no quiere venir. O si llega muy temprano, es que tiene cierta ansiedad. Cómo se sienta, cómo habla, cómo te ve, si te ve a los ojos o está divagando o viendo a otra parte. Tú tienes que tener capacidad para eso. Todas las cosas que te sirven para ayudar al paciente se llaman herramientas. Ahí practicas psicología analítica, practicas la psicología de la Gestalt, practicas algún otro tipo de línea psicológica, la hipnosis seleccionada, etcétera. Pero tú tienes que tener una sabiduría, una apertura para todo, como un abanico que se abre, muchas opciones, porque si no, te vas a topar con un esquizofrénico y no lo vas a detectar. Y nosotros a veces tenemos la capacidad de ayudar, pero no podemos medicar. Ya un esquizofrénico necesita medicamentos, eso solamente los psiquiatras. Debes de conocer tu alcance, pero también tu limitación. Sea honrado, porque a veces los psicólogos creen que nada más es recibir dinero. No, tenemos que ser muy honrados y tener mucha ética en eso. Nosotros estamos para ayudar a la gente, no para explotarlos. ¿Cuál cree que sea el motivo de que una persona no se acerque fácilmente a un psicólogo?
la ignorancia y el miedo y la falta de cultura. Eso es así nada más. Porque los psicólogos a veces dicen, estás loco, vete con un psicólogo. No. Una persona que tiene estrés a veces se desahoga con un psicólogo. Una persona que le interesa su salud mental debe acercarse con un psicólogo. Una persona que tiene crisis existencial, desde la niñez a la adolescencia hay crisis existenciales, de la adolescencia a la adultez hay crisis existenciales. Cuando uno llega viejo o que llegues a ser una persona madura de 50, 60 años, hay crisis existenciales que tienes que ver un psicólogo para que te oriente, porque tú no notas que necesitas un psicólogo, los demás sí notamos. Es por eso la importancia que debemos de tener la asesoría psicológica. ¿En qué etapa del desarrollo humano cree usted que presente más problemas y debido a qué? Hablando del desarrollo humano, podemos hablar, más correcta la pregunta sería, ¿en qué etapa del desarrollo de la personalidad son más frecuentes los problemas? El ser humano somos muy conflictivos, todos. Los conflictos los tenemos aquí en el cerebro. Recuerden que somos biopsicosociales. Tenemos una vida, tenemos un psique y tenemos una sociedad. Entonces el hombre y la mujer en el desarrollo vamos aprendiendo a tener una personalidad que está influenciada primeramente por la mamá y el papá, y después la familia, y después el entorno social. Entonces el ser humano es conflictivo. ¿Por qué? Tenemos un sistema nervioso central, tenemos un sistema nervioso periférico, tenemos un sistema nervioso simpático y un parasimpático. Tenemos un sistema nervioso que nos complica la vida. Somos toda una estructura biológica, pero también con una mente. La mente es el espíritu. Y cuando hablamos de esas cosas, somos muy conflictivos para todo. Entonces el niño necesita, el bebito recién nacido, necesita el afecto de la mamá. A partir del año o 2 años necesita el afecto del papá. Y a partir de los 3, 4 años necesita el afecto de los maestros del entorno, del kinder o la preprimaria. Y después necesita el buen afecto, una educación psicoemocional muy intensa en la primaria. Y después va de primaria a secundaria y un conflicto. Necesita ayuda. Entonces nosotros tenemos que estar muy agudizados, muy capacitados para poder ayudar a cruzar los medios de conflicto del crecimiento. La personalidad, según Freud, se forma en los primeros 7 años de vida del niño. Según Melanie Klein, dice que los primeros 18 meses. ¿Qué creen ustedes? Toda la vida estamos almacenando conocimientos para el desarrollo de la personalidad. ¿Cuál es la importancia del código ético en su práctica clínica? El código ético profesional es muy importante, pero es más importante tus códigos de ética personales. El código ética es que tú eres la persona importante para un paciente que va a descansar en ti y buscar orientación de cómo resolver los problemas. Entonces, los códigos de ética te dicen, lo primero, discreción. Discreción. A nadie puedes contar lo que tu paciente te ha dicho. Es una directriz de tu profesión, de tu personalidad, de tu desarrollo, que va a definir quién eres. Porque te imaginas que todas ustedes sean mis pacientes y cuando llegue alguien más, no, pues fíjate que fulanita de tal le pasa esto y esto y esto.
¿tú qué opinas? O fulanita de tal le pasa esto. Nada de eso. Silencio. En la religión le llamamos cállate la boca. Sigilo sacramental, el silencio. Hay cosas que no puedes ventilar con nadie. Con nadie. El código de ética debe ser perfecto. ¿Qué tipo de enfoque predomina en sus terapias y por qué? Yo soy psicólogo analítico. Freud es el que me gusta a mí para ayudar a los pacientes, las teorías de Freud. Y yo soy un psicoterapeuta. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es la interpretación de las imágenes oníricas, de los sueños y de la fantasía del ser. En esta parte del cerebro está la fantasía cerebral y también de los actos fallidos. Si tú interpretas eso de tu paciente, eso se llama psicología analítica, es la que yo practico. ¿Qué trastornos son los más comunes en esta época y qué hace para canalizar esos problemas? En esta época donde está la comunicación muy desenfrenada, tenemos WhatsApp, tenemos internet, tenemos tantas cosas electrónicas que los jóvenes y todo el mundo manejamos. Se dice que hay mucha comunicación. Cuando yo estuve enfermo, todo el mundo me deseaba lo mejor, pero nadie se paró a visitarme. Esa es la deficiencia. En realidad no hay comunicación, hay mucha ansiedad. Esa ansiedad es un trastorno. Hay mucho estrés. Ese estrés ahí es un trastorno. Existen personas con enfermedades más serias, como comer mucho, por la ansiedad. Existen trastornos de suicidios. Yo tengo 2 pacientes con intentos suicidios que no han superado por la ansiedad, los miedos, las fobias. Todo el mundo tiene miedo de todo, pero no consulta a un psicólogo. Las personas tienen que superar sus ansiedades, las personas tienen que superar el estrés, las personas tienen que superar las prioridades que hay en su vida. La gente nace, crece, se pone a trabajar toda la vida y no disfruta. Yo creo que ese tipo de vida moderna, en que nos han enseñado que tienes que terminar una carrera para ser feliz o para estar realizado, yo creo que ese tipo de ansiedades bien controladas son buenas, pero mal controladas se te van y si se hace un desorden. Yo creo que esas son las más comunes en la sociedad. ¿Cuáles son los indicadores que le hace determinar la decisión de que un paciente ya terminó su tratamiento? El tratamiento psicológico regularmente no hay un término que digas estás aliviada, ya te curaste. No. Sino que el paciente tiene que tener la capacidad de haber desarrollado mecanismos de defensa para que él pueda vencerse a sí mismo, aquella fobia, aquel miedo, aquella tensión, aquel estrés, aquella neurosis. Entonces es importante que él mismo se dé cuenta a manejar sus propios mecanismos de defensa. Un ejemplo, una persona que se quiere suicidar, te llega con huellas aquí, esta parte aquí, que se ha hecho. La pregunta es, no, ¿por qué? Nunca usen la pregunta ¿por qué? Está prohibida en la psicología. Sino, ¿cuál es la razón? Tienes que cambiar el término, porque la pregunta ¿por qué? Es muy acusatoria. Te acusa. ¿Por qué hiciste esto? No. ¿Cuál fue la razón?
Tenemos que tener un cierto afecto para poder tener un anclaje del paciente. Un anclaje significa que ya lo tengo tomado, ya lo encantaste, ya lo tomaste para ti y te voy a poner atención. Entonces, ¿cuál es la razón que querías quitarte la vida? Se quedan pensando. Y tú tienes que abordar, es un ejemplo, tienes que abordar la necesidad que él tiene. ¿Por qué se quería suicidar? Te tienes que preguntar. Y tú tienes que ver, porque a veces la persona dice, no sé por qué lo hice. Tú tienes que entrar a su mente a través de test, de una batería de test psicológicos, a través de Karen McCover, de los dibujos, de interpretación de los dibujos, o simplemente de la entrevista, una libre entrevista. Siempre el inconsciente va a salir cuando tú preguntas la razón, dígamela. El inconsciente va a hablar. La persona dice, no sé por qué lo hice. Y tú te vas a dar cuenta como psicólogo al escudriñar la razón importante. Puede haber sido el abandono de la madre de pequeño, puede haber sido algún grito despectivo, pudo haber sido una violación, que lo sabemos, un abuso, pueden ser muchos factores, pero el paciente nunca se va a curar, sino que se va a dar de alta porque ya desarrolló los mecanismos de defensa para no caer en el hoyo que está. ¿Cuál fue el caso más difícil que ha tratado y cómo lo solucionó? El caso de una paciente X, 60 años. La señora cayó al hospital por una cardiomegalia, el corazón grande. Gastaron miles de pesos. Después le diagnosticaron una enfermedad psicológica X. Se fue con un psiquiatra y pagaron mucho dinero. Después la llevaron con algunos adivinos y brujos que también le sacaron mucho dinero y no hicieron nada. Seguía enferma la señora. Y la llevaban a Estados Unidos a hacerles resonancia magnética nuclear y no salía nada. Yo supe del caso, pero no podía intervenir. ¿Por qué? Porque no me habían invitado. La llevaron a mi consultorio en Río Bravo y me dijeron, ya no sabemos qué hacer, padre. Mi mamá se está volviendo loca, en esa expresión. Queremos que nos ayude. Sabemos que usted es psicólogo, ¿sí? Queremos que vea a mamá. Tráigame. La llevaron, me encerré en mi consultorio y lo primero que hizo la señora es llorar, llorar, llorar y llorar. Duró como 15 minutos llorando. Una ansiedad tremenda que traía. Y lo primero que le pregunté fue, platícame de tu niñez. Y más gritó todavía. Resulta que ella se había criado en un rancho. Ella, sus papás sembraban una parcela y ella, quedándose sola en su casa, su papá tuvo relaciones sexuales con ella a los 8 años de edad. Ella me platicó con santo y seña de todo y yo vi que se relajaba. Noté que ella iba descansando. Habló como por una hora sin pararse. Y cuando hubo un momento de silencio, le pregunté, ¿cómo te sientes? Y ella se tocaba y decía, muy bien, muy bien. El fenómeno que existió ahí fue la confianza conmigo.
Yo ya conocía a la señora, la trataba, pero no sabía qué había, hasta que afloró por medio de la entrevista. Es muy importante en una entrevista dejar que ella o él se desplacen con libertad. No que tú le digas, no, eso no, eso sí, o hágalo así. No, nosotros no somos promotores de directrices. Nosotros somos investigadores de la mente. Por fin, la señora se alivió completamente. Se sanó. Y ella decía que yo la había curado. No. Traía una ansiedad atorada en el cuerpo que al hablar la liberó y le dio la salud. El principio de la psicología es: todo lo que hablas te cura, todo lo que te callas te enferma. Se vuelve ansiedad o fobia o cualquier otro tipo de cambio psicológico que llamamos enfermedad. Muy interesante ese caso. La siguiente pregunta es, ¿cómo le hace para afrontar sus problemas con los de sus pacientes? Mis problemas. Una persona que no tiene crisis o problemas personales no puede ser terapeuta. Los mecanismos de defensa los tengo bien desarrollados, pero yo tengo mi terapeuta. Si tú vas a dedicarte al psicoanálisis, tienes que tener un terapeuta. ¿Por qué? Porque nosotros los psicólogos somos como contenedores de basura. La gente viene a dejarte todo lo tóxico de su alma, toda la basura de su mente. Te viene a dejar todos los problemas de su casa. Tú debes de tener la capacidad para solamente juntarlos y echarlos fuera. Que no los cargues, no son tuyos. En el fenómeno que llamamos en la psicología analítica es la transferencia. Tenemos que tener una contratransferencia para poder que los problemas de la gente o enfermedades de la gente no se queden en ti. Somos contenedores, pero tenemos como las bolsas de basura que se ponen en los botes de plástico. Así son. Si se va el paciente, agarras la basura y la tiras. ¿Entendido? Ok. ¿Alguien más? Pues hasta hoy hemos terminado nuestra entrevista con el licenciado y doctor Alejandro Morales Almanza. Agradecemos de antemano el tiempo que nos ha brindado en contestar estas preguntas y pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.